Compañero, el día de hoy vamos a hablar sobre las familias con displasias esqueléticas, un enfoque gradual para el diagnóstico, un artículo de la revista Radiographics, y aquí le dejamos el DOI a quien desee profundizar en el tema. Recordemos un poco lo que es la displasia esquelética. Vemos que son también conocidas con el nombre de osteocondrodisplasia, el cual son anomalías óseas que se presentan y tienen una presentación tanto clínica y patológica muy amplia. Y además de esto puede afectar cualquier segmento del esqueleto como tal. En cuanto a la etiología, en cuanto a la etiología, vemos que generalmente se describe como causas desconocidas, pero el componente genético es sumamente importante, el cual esta se va a presentar como enfermedades autosómicas dominantes y recesivas, y estas se van a manifestar tanto en la parte ósea como en la parte de las articulaciones. La dinámica de la presentación la vamos a enfocar en estos puntos, como vamos a hablar sobre las displasias de la distosis múltiple, acondroplasia, la familia de las displasias espondiloepifisarias congénita y la familia del síndrome de Larsen, síndrome otopalato digital. Vemos que estos son síndromes que son muy raros, se presentan uno por cada 5.000 o dos de cada 10.000. La literatura describe que es muy posible que un radiólogo durante su vida profesional no diagnostique una de estas por ser tan poco frecuente. Y en la década de 1980 el profesor Spranger propuso un concepto adecuado para el diagnóstico de las displasias esqueléticas, denominadas como las familias de las displasias óseas, que es la que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque de este tipo de entidades existen más de 400 presentaciones y las agrupo en familia para hacerlo de una forma más corta y más puntual. Iniciamos hablando sobre la familia de la disostosis múltiple, que dentro de esta se encuentra también el síndrome de Hurler, Sanfilippo, síndrome de Morquio, síndrome de Maroteux-Lamy, y lo vamos a enfocar desde el punto de vista de las imágenes, cómo vamos a observar este diferentes tipos de patología, como es el caso de la disostosis múltiple, el cual vemos en este paciente de 5 años, en estas proyecciones tanto de frente como de lateral de las radiografías, el cual vemos como características. Lo que vamos a identificar son unas crestas ilíacas prominentes, como acá las observamos. Hay una sobreconstrucción del ilion, como aquí lo señalamos en la punta de flecha. Además de esto, se caracterizan porque tiene un estrechamiento a nivel del cuello del fémur, como lo estamos observando acá. Y en la proyección lateral de la columna vertebral vemos que la describen como formas de gancho, o la literatura también la describe como una forma de lengua inferior. Y en la parte de las extremidades vemos que se presenta un apuntamiento metacarpiano hacia la parte proximal. En este caso, con este paciente un síndrome de Hunter. En la imagen B, un paciente con síndrome de Morquio, las características son similares al síndrome anterior, pero son menos prominentes, es decir, las crestas ilíacas son más pequeñas, más estrechas. Vemos que el compromiso que existe a nivel del cuello del fémur es un poco más ensanchado con respecto al anterior, y en la presentación, en la proyección de la columna vertebral de una forma lateral, vemos que la alteración se presenta un poco más central, y la literatura la describe como una forma de lengua central. Y en las extremidades el apuntamiento metacarpiano, que se realiza proximalmente, con la diferencia con respecto a esta, si nos damos cuenta que los huesos son un poco más cilíndricos y un poco más engrosados en los huesos propios de la mano. Dentro de las familias de la acondroplasia, vemos que esto es un trastorno que es causado por la activación anormal de la señalización de los receptores 3 del factor de crecimiento del fibroblasto, el cual vamos a ver que esto se va a manifestar en los pacientes como tener una baja estatura, unas extremidades cortas, particularmente los segmentos proximales. Vemos que es la displasia esquelética no letal de extremidades cortas más común, y en la mayoría de las personas tienen solamente morbilidades físicas menores, aunque en algunas ocasiones se presenta un acortamiento grave de la base del cráneo, el cual se va a manifestar como una estenosis o una estrechez del foramen magnum, y esto se va a representar en estos pacientes que van a tener alteración o limitación en la marcha. Y de esta misma forma, esta estrechez del foramen comprime las estructuras conocidas como es el centro respiratorio, y estos pacientes pueden cursar con un paro cardiorrespiratorio. Lo que vamos a observar desde el punto de vista de las imágenes, vemos que la acondroplasia, tanto el síndrome tantórico, que se refiere como muerte o letal, es de mal pronóstico, el cual aquí en estas imágenes lo que estamos mostrando son mortinatos,
la imagen A y 2 recién nacidos, B y C, el cual las características que vamos a encontrar en estos pacientes con acondroplasia, como estamos observando aquí, vemos un cráneo grande, macrocefalia, al igual de esto vamos a encontrar un tórax más estrecho, es un tórax estrecho, ¿sí? Y también se presentan hay alteración a nivel de la columna vertebral, como acá estamos observando, que hay una distancia corta interpedincular, como lo observamos acá. También cursan con una característica a nivel de los ilíacos que tienen una forma de tridente, como lo señalamos aquí en la punta de flecha, y se caracterizan también por tener a nivel de los huesos largos, como observamos acá, que se encuentran más cortos de lo normal. Además de esto, vemos a nivel de la cabeza del fémur que hay un acortamiento también y se ve una traslucidez como la describen. De esta misma forma, en la imagen B, que corresponde a un recién nacido, las características son similares a la anterior. Vemos también la translucidez ovoidea, como aquí la estamos observando en la cabeza del fémur, pero menos prominente, y también las alteraciones a nivel de la columna vertebral con respecto a la anterior, pero menos prominente. Y en la imagen C, que corresponde también a un paciente que es un recién nacido, el cual con hipocondroplasia, vemos alteraciones que se presentan en el ilion hipoplásico, con acetábulo también en forma de tridente, y persiste la translucidez a nivel de la cabeza del fémur, similar a la de la imagen inicial del mortinato. Dentro de las familias de las displasias epifisiarias múltiples encontramos que este trastorno se caracteriza por baja estatura postnatal y la osificación epifisiaria normal. Los cambios epifisiarios evolucionan hacia una enfermedad articular degenerativa prematura, sobre todo en las articulaciones que soportan peso. Y vemos que la manifestación más grande es la pseudocondroplasia. Desde el punto de vista de las imágenes, este tipo de familias de las displasias epifisiarias múltiples las vamos a observar entonces, como vemos acá en esta presentación, en proyecciones de radiografías tanto de frente como lateral en diferentes pacientes que se encuentran en edades entre 5 y 8 años. Vemos que hay cambios metafisiarios, como aquí lo estamos observando en la punta de flecha, acompañado de espóndilo y braquidactilia a nivel de las extremidades. Además, vemos acá en la imagen B, vemos que hay pequeñas epífisis femorales también, como lo estamos observando aquí en la cabeza del fémur. Y además de esto, cursan con unas estrías metafisiarias que las describen acá en la literatura, que se presenta en la parte distal del fémur, como la señalarían acá en la punta de flecha. Y en la imagen C, lo que estamos viendo en este paciente de 5 años, en esta proyección también de frente, el cual vamos a encontrar en pacientes con pseudocondroplasia, vamos a encontrar cambios esqueléticos más graves, como encontramos aquí epífisis muy pequeñas, como la señalamos acá en la punta, en la flecha blanca. Y en la columna vertebral, en esta proyección lateral, vamos a ver que se presentan alteraciones a nivel de las vértebras en una forma biconvexa, ¿sí? Y central. De esta misma forma, también cursan con braquidactilia severa a nivel de las extremidades, como es en las manos. También las ribosomopatías esqueléticas hacen parte de esta gran familia de patologías, el cual estas vemos que se manifiestan como displasias esqueléticas con afectación metafisiaria principalmente. Es la identificación de los cambios metafisarios similares al raquitismo, el cual se presentan también como dilataciones, ahuncamientos e irregularidades. En general, la displasia metafisiaria de las ribosomopatías esqueléticas tiene un inicio postnatal y se va deteriorando con la edad, el cual aquí lo vamos a observar en estas imágenes, en estos pacientes de 5 años también, en proyecciones de radiografías de frente. En la ribosomopatía, en este paciente que corresponde a un paciente con un síndrome de Watchman-Bodian, el cual las características que vamos a encontrar, como lo observamos acá, es un tórax estrecho, y además de esto tiene una característica que en la parte anterior de las costillas se encuentran ensanchadas con respecto al arco posterior. Además de esta, también vemos alteraciones a nivel metafisiaria en la parte proximal, como aquí nos la señalan, aquí en la parte proximal del fémur, que hay irregularidades, y tienen una característica también este tipo de ribosomopatías que en otro tipo de estudios, como son las ecografías, se caracterizan porque tienen una
hiperecogenicidad a nivel del páncreas, como lo estamos observando acá. Esto es compatible con una lipomatosis pancreática, que es como una característica el cual nos apunta más a este tipo de ribosomopatías. Y en la imagen B, que corresponde en esta proyección de frente de la radiografía, también vemos en este paciente con síndrome de hipoplasia del cartílago y cabello, el cual muestran cambios epifisiarios, como lo estamos observando aquí en la parte del tercio distal del fémur, a nivel de las rodillas, y también cursan con braquidactilia a nivel de las extremidades, como son en las manos. En la displasia espondiloepifisiarias congénita y las familias de Sticker-Snicket también hacen parte de este grupo, el cual representa una familia común de displasias esqueléticas. Estas incluyen baja estatura, que afectan predominantemente el cuello y el tronco, así como la hipoplasia del tercio medio facial y el paladar hendido en estos pacientes. Vamos a observarlo de esta forma en las imágenes, el cual acá estas imágenes corresponden a fetos de 20 semanas. Con acondrogénesis tipo 2, que nos muestran una ausencia de la osificación a nivel de la columna vertebral, como aquí lo estamos señalando, en la región más o menos lumbosacra, la columna de la columna vertebral. Vemos un ilion que se encuentra pequeño, como aquí lo señalamos en la punta de flecha, y hay ausencia de osificación también del isquion. Además de esto, estos pacientes con displasia espondiloepifisiaria cursan con un fémur corto, como aquí lo señalamos en la parte en la punta de flecha azul, y tienen forma de copa en este fémur, que es más corto de lo normal, y forma de copa tanto en la parte proximal como en la parte distal. Perdón. Y en la imagen B, que también corresponde a otro mortinato, vemos que las características son muy similares a la acondrogénesis tipo 2, pero son menos marcadas con respecto al primer paciente. Las colagenopatías tipo 2 también hacen parte de esta gran familia, el cual en estas imágenes corresponden a recién nacidos que se presentan cambios leves de hipocondrogénesis, como lo observamos acá, el cual lo que queremos mostrar aquí son las alteraciones a nivel de la columna vertebral que se muestran de esta forma central que aquí observamos, y tienen una característica de estos pacientes, es que la parte posterior o dorsal de la columna se encuentra un poco más ensanchado, y es característica de este tipo de colagenopatías. Y vemos que estas complicaciones que se presentan en estos pacientes es una osificación tardía, y es como la complicación más grave cuando se presenta a nivel de la columna cervical y la columna lumbosacra. Dentro de las displasias de Niecks y Stickler, vamos a ver también estas proyecciones de estos recién nacidos de 1 a 3 años, proyecciones de radiografía de frente y lateral, el cual vamos a observar características como aquí las señalamos, que encontramos un tórax ancho, cuerpos vertebrales que se encuentran alargados, como aquí lo estamos señalando, ¿sí? Con un acetábulo de los cuerpos ilíacos contraídos. Hay huesos púbicos ilíacos que se encuentran anchos también, como aquí los estamos señalando, y tienen una característica de estos pacientes, y es que a nivel del fémur tienen un ensanchamiento proximal y distal, y en la literatura los describen como una forma de mancuerna, como aquí lo estamos observando. ¿Sí? En la imagen B, que corresponde a otro paciente de 2 años, en esta proyección de radiografía, cursan con micrognatia. Recordemos que el maxilar inferior más pequeño de lo normal, y hay un ensanchamiento metafisiario leve, aquí como lo observamos tanto en la parte proximal como distal del fémur. Sí. Y en la familia de las displasias metatrópicas, vemos que corresponde a los recién nacidos afectados, tienen extremidades cortas, se caracterizan por esto, y tienen un tronco largo, pero luego desarrollan un tronco corto como resultado de una cifoescoliosis progresiva. Viéndolo desde las imágenes, estos pacientes con displasia metatrópica, el cual lo que estamos observando acá, además de que cursan con un tórax estrecho, vamos a encontrar una platispondilia a nivel de la columna vertebral en los discos intervertebrales, con unos pedículos superpuestos unos con los otros. Además de esto, describen el ilio en forma de alabarda, una cresta ilíaca ancha, como aquí la estamos observando, señalándola acá con la flecha, y el acetábulo con muestra supraacetabular. También presentan deformidades a nivel, o en el punto, como habíamos dicho, a nivel de las mancuernas. Hay deformidades tanto en la parte proximal como distal. No es tan definida la forma de la mancuerna como en la imagen anterior que les había mostrado. La displasia metatrópica, que también hace parte de esta gran familia, vemos que cursan con
espóndilo, con displasias espondilometafisiarias, como la estamos observando aquí a nivel de la columna vertebral, con platispondilia grave, un poco más complicadas que la anterior. Las características son muy similares. Hay pedículos superpuestos también, igual que en la lesión anterior, los describen. Y vemos que en estos pacientes con displasia metaatrópica tienen la característica de que no, a nivel de los fémur no contamos con la imagen de las mancuernas, es diferente con respecto a las otras patologías. Y en la imagen B, con un paciente con un síndrome de braquiolmia autosómica dominante, que encontramos cambios esqueléticos que son similares a la displasia espondilometafisiaria, pero menos marcada. Dentro de esta gran familia de la displasia, también encontramos la displasia del síndrome de Larsen, que incluye múltiples luxaciones a nivel de las articulaciones. Se caracterizan estos pacientes porque van a tener unos dedos cilíndricos con unas puntas anchas y anomalías faciales. Físicamente van a tener unas frentes prominentes con aplastamiento del tercio medio facial, y micrognatia también se caracteriza en este tipo de pacientes. Estos cambios esqueléticos probablemente se deban a un patrón esquelético anómalo. Y en las imágenes vamos a observarlos entonces de esta forma, como estamos viendo en estas proyecciones de radiografía de frente, en la familia de la displasia del síndrome de Larsen, el cual encontramos múltiples luxaciones a nivel de las articulaciones, como aquí nos lo señalan en la flecha y la punta de flecha a nivel de los codos, y vemos que también hay un ensanchamiento de los huesos tubulares cortos, como lo estamos viendo y lo señalamos acá a nivel de las extremidades en las manos. Además de esto, bueno, en la imagen B, también vemos una disminución del húmero distal, que se caracteriza este síndrome de Larsen por una disminución o una ausencia de la porción distal del húmero. Se encuentran cortos y mal definidos también, y también cursan con un estrechamiento femoral distal, como acá lo estamos señalando en la punta de flecha, que es característica del síndrome de Larsen. Vemos que también cursan o se caracteriza el síndrome de Larsen porque a nivel de la falange distal, como observamos acá en el dedo 1, vemos que son bífidas. Y tienen características también que los huesos propios de la mano, como son las falanges, se encuentran ensanchadas, un poco más gruesas y están desalineadas. Dentro de las familias del síndrome otopalato digital, y con esta ya para finalizar, estas grandes familias que se presentan de estas patologías, vemos que se presentan irregularidades corticales de los huesos, vemos que hay un patrón esquelético anómalo que afecta principalmente a las manos y a los pies, y la hipoplasia torácica con costillas onduladas. Se relacionan con la mortalidad temprana en estos trastornos, es mucho más letal. Y también se presentan también huesos craneofaciales, muestran hiperostosis variable. Entonces, en las imágenes la vamos a observar de esta forma en el síndrome otopalato digital, el cual, como estamos observando en la imagen A, nos ubicamos a nivel de la falange distal, el cual cursan con pseudoepífisis grandes del segundo metacarpiano también, como aquí la podemos observar en la punta de flecha. Vemos que también se presentan a nivel de los huesos del carpo anormalidades, como los señalamos acá en la punta de flechas negras, anormalidades en los huesos propios de los pies, y también cursan en la porción, y también tienen como característica en los huesos largos, vemos que a nivel de la tibia se encuentran curvos los huesos, que es característico de este síndrome. En la imagen B vemos un poco las complicaciones que hacen parte de esto, el cual lo que estamos mostrando son costillas onduladas, que tienen como forma de marea, o sea, como unas mareas, las describen. Además de esto, vemos una gran lordosis a nivel de la columna, hay deformidad a nivel de la columna vertebral y hay un compromiso en las extremidades, como observamos aquí en el fémur, que se encuentran delgados y curvos, tanto en el fémur como en la tibia, que afecta a los huesos largos, como tal lo hemos descrito anteriormente. Las ciliopatías esqueléticas también hacen parte de esta gran familia de patologías, el cual se presentan como hipoplasia torácica con insuficiencia respiratoria, también son un poco más letales, cual se presenta más la muerte con frecuencia. En las extremidades cortas y la braquidactilia se presenta un poco más grave a nivel de las extremidades, como son en las manos. Ocasionalmente va acompañada de polidactilia, y los hallazgos extraesqueléticos son más comunes e incluyen enfermedades renales y fibrosis hepática y más compromiso a nivel sistémico.
En las imágenes, entonces, las características que vamos a encontrar en el tipo de la ciliopatía esquelética, en este paciente, la imagen A que cursa con un síndrome de Jeune, encontramos un tórax estrecho, como aquí lo estamos observando. La característica, como ya lo hemos mencionado, que son similares a las patologías anteriores, que son en forma de tridente a nivel de la pelvis, como la señalamos acá en la punta de flecha. Y en la imagen B, que corresponde a un paciente con síndrome de Ellis-Van Creveld, el cual también vemos que se encuentra un tórax estrecho con una pelvis también en forma de tridente, como la estamos observando acá, que hacen parte de las características de estas ciliopatías esqueléticas. La osteogénesis perfecta. Vemos acá en esta presentación de estos pacientes de 3 a 5 años en proyecciones de frente en la radiografía, el cual vamos a mostrar cursan con osteoporosis generalizada. Además de esto, hay alteraciones en los huesos de la cabeza, como vemos acá que hay se presentan huesos vermiformes a nivel de las suturas, como aquí lo estamos señalando en la punta, en las flechas blancas. Y en la imagen B vemos que se caracterizan estos pacientes por tener huesos en forma de acordeón, como aquí lo estamos observando a nivel del fémur, que es característica de este tipo de osteogénesis imperfecta. Y se caracterizan, como mostramos acá en esta imagen B, porque hay múltiples fracturas a nivel de los arcos costales, como aquí nos lo señalan en esta imagen. Además de estos pacientes, en esta imagen B también mostramos que se presentan o cursan con esclerosis metafisiaria osificadas en las membranas interóseas con callos óseos hiperplásicos, perdón, a nivel del fémur proximal y a nivel de las tibias, como acá lo señalan. También se caracterizan porque los huesos de las tibias se encuentran curvos y un poco más acortados de lo normal. Y a manera de conclusión, entonces hemos descrito lo que es un enfoque del diagnóstico paso a paso para tratar de diagnosticar este tipo de displasia, puesto que no es fácil, y hablamos de las más comunes. Recordemos que son más de 400 entidades que hacen parte de este tipo de familia, y vemos que el reconocimiento de los patrones es el primer paso y es clave para hacer un diagnóstico correcto y adecuado. Y también debemos dejar claro que cabe señalar que existen muchísimos trastornos denominados como enfermedades se denominan enfermedades huérfanos que no pertenecen a ninguna de este tipo de familias y que tampoco se describen en esta revisión. Muchísimas gracias, compañeros.